importante y visual es que los benignos con los tumores malignos fundamentalmente se van a diferenciar, uno, por la forma. Los tumores benignos prácticamente tienen una conformación circunscrita, a diferencia de los tumores malignos que tienen un borde irregular, festoneado, como si fuera, ¿qué les digo? La representación de un huevo que colocan en una sartén para freírlo. Entonces, los bordes no son regulares, pero sí la yema es totalmente circunscrita, que se asemeja a un tumor benigno. Dos, la diferencia fundamental entre tumor benigno y maligno. El tumor benigno prácticamente no refiere dolor y en el maligno sí ya presentan síntomas de dolor. El crecimiento es diferenciado entre lo que es el tumor benigno y el maligno. En el benigno, el crecimiento es lento, ¿no? Mientras en el maligno es inmediato, es rápido, es doloroso. Y en base a esas situaciones, prácticamente tenemos que ver que todo lo que es un solo levantamiento a nivel de la superficie de nuestro universo tiene una connotación importante desde el punto de vista anatómico de la región fundamentalmente. Por eso es que dentro de los objetivos míos para esta presente clase es revisar la anatomía de las glándulas salivales en cuestión, debido a que en relación a esta revisión anatómica vamos a poder darnos cuenta del lugar topográfico en el cual nuestras alteraciones de la luz de las glándulas salivales están alteradas. Es así que fundamentalmente al estar alteradas la anatomía misma de las glándulas salivales, vamos a poder describir según a lo que es la imagen anatómica y morfológica los tumores tanto benignos como los tumores malignos. Y en relación a esta presentación de estos tumores, vamos a dar un diagnóstico y un tratamiento. Es así que, ya les reitero, la diferencia de una con otra es abismal, pero quieras o no, los tumores malignos tienen un crecimiento sordo, un crecimiento silencioso. Cuando ya están bien establecidos, bien prendidos en el tejido, se podría decir, ya empiezan con lo que son las metástasis, ya empiezan con los signos y síntomas de dolor. Inicialmente, ya les reitero, no es que una persona puede decir, ah, sí, tengo este tumor y es cáncer. No, porque quieras o no, el crecimiento, ya les indico, es muy lento, muy silencioso en relación a un tumor maligno. La representación de los tumores a nivel del organismo es de 1 a 3%, ¿no? Y dentro de ese 100%, del 2 al 6,5% de los tumores de cabeza y cuello se representan en este sentido tanto para benignos y malignos. Y un promedio de edad para la presentación de estos dos tumores es entre los 40 a 45 años, dando un poco más al sexo femenino en una relación de 3 a 1. Entonces, como verán, lamentablemente del cuello hacia cefálico, por los espacios estrechos que tenemos dentro de lo que son los espacios aponeuróticos de la misma presentación de las aponeurosis y la parte muscular, prácticamente son muy pequeños los espacios y muy llamativos en el signo y en el síntoma que nos puedan referir estos diferentes tumores, tanto benignos como malignos. Los tumores de las glándulas salivales
representan aproximadamente del 3 al 6% de los tumores de la cabeza y del cuello. Quiérase o no, a nivel de lo que es la cabeza y el cuello, podemos mencionarles también de que la mayoría de las afectaciones no tumorales se representan con un 80% de un factor netamente odontogénico. ¿Por qué? Porque quieras o no, las piezas dentarias son una cápita importante desde el punto de vista del aseo y de la limpieza que puedan realizar sus pacientes, ustedes y sus familiares, ya que la mayoría de las alteraciones y de las patologías no tumorales, pero sí de lo que es la cabeza y el cuello, es en relación a los factores odontogénicos. Es importante hacerse los aseos odontológicos en vista de que, quieras o no, hay muchas personas que dicen, no, no me he lavado en la mañana, tal vez en la tarde, y se olvidan en la tarde y, bueno, un día, mañana me lavaré. No es tanto así el tratamiento de las piezas dentarias. Quieras o no, debemos tener un aseo importante porque al margen de que ya las personas a partir de los 16, 17 años representan ya en su cavidad bucal diferentes tipos de microorganismos, que algunos son saprófitos, sí, son saprófitos, pero queremos o no, ya a partir de esa edad existen intercambios de fluidos y en esos intercambios de fluidos prácticamente se pueden dar de las personas que tienen un aseo importante con las personas que no realizan el aseo respectivo. Entonces, ya les reitero, la parte importante de lo que es la cavidad bucal es en relación al factor odontogénico. Presentan gran diversidad histológica. Es más, de preferencia, a veces suelen darse los procesos tumorales con fístulas. Las fístulas representan en sí un trayecto de una cavidad epitelial a otra cavidad epitelial diferente. Entonces, a eso se llama fístula, ¿no? Donde prácticamente llegan a formar un conducto entre dos epitelios diferentes. Y esto se da de preferencia en los factores tumorales. A veces en factores netamente tuberculosos, que también se da en estos casos, nos representan en el exterior de la fístula cicatrices umbilicadas que representan a los aspectos netamente bacílicos. Quierase o no, su comportamiento clínico puede variar desde lesiones benignas hasta los procesos neoplásicos altamente agresivos. De preferencia, sabemos muy bien, como ya les he indicado anteriormente, de que las lesiones benignas tienen un comportamiento diferente a lo que es los tumores netamente malignos, que son, como inicialmente se les había indicado, agresivas, agresivas y bueno, a veces son fulminantes. Eh, en relación al comportamiento, ya sabemos muy bien que podemos realizar un PAF en estos dos diferentes tumores. Y este PAF, que es la punción aspirativa diagnóstica, para poder realizar un, un diagnóstico mucho más fino en relación a lo que representa el diagnóstico, el comportamiento y el tratamiento. Hay algunos que pueden hacer el tratamiento clínico y el tratamiento quirúrgico. Entonces, hay dos aspectos básicos fundamentales. A veces, en base a estas relaciones, nos podemos
llegar a dar un diagnóstico mucho más fino. La importancia clínica de los tumores salivales son relevantes. ¿Por qué? Porque quieras o no, pueden afectar las funciones como la masticación y la deglución. Sabemos muy bien que las glándulas salivales son un buffer para la alimentación y dentro de esta función fisiológica, lamentablemente, pueden llegar a alterar los tumores salivales, ya sea en la parte extraluminal o en la parte intraluminal. ¿Por qué en esos dos aspectos? Porque quieras o no, los, los factores extraluminales, teniendo en cuenta que los conductos salivales, como su nombre mismo lo indica, son conductos, tienen una luz y por medio de esa luz ingresa lo que representa un fluido, el fluido del mucus. Y este fluido tiene un flujo, tiene una presión, tiene una circulación por donde van a recorrer los trayectos anatómicos. Si es que se llega a tener un tumor extra luz del conducto salival, prácticamente va a obstruir, ¿no? A eso estamos refiriéndonos. Obstruye y si es que se obstruye, va a haber ya no va a existir el paso del contenido del conducto salival y ahí se va a concentrar y va a proliferar va a existir una proliferación bacteriana, que es otro aspecto básico y fundamental. Y son relevantes, ¿no? Y esto prácticamente va a llegar a darnos la alteración en lo que es la masticación y la deglución. Pueden comprometer el nervio facial. La anterior clase habíamos mencionado cuál es el trayecto de nuestro nervio facial en forma muy didáctica y es en relación a esto también el tumor, ya sea benigno o maligno, a veces compromete este trayecto del nervio facial o bien a veces lo llega a abrazar y al abrazar cuando se llega a hacer una exéresis, también podemos llegar a afectar lo que es el nervio facial. Algunos de estos tumores presentan recurrencia o transformación maligna y esto se debe a que, de preferencia, hay algunas personas que empiezan a hacer resecciones, ¿sí? Con personas que no conocen el trayecto anatómico, que no conocen cuáles son las funciones que pueden tener en su lugar y llega a alterar y prácticamente existe una anarquía de lo que es la región. Y al tener estas situaciones en formas reiteradas, a veces pueden llegar a provocar alteraciones importantes de un crecimiento ya mucho más rápido, un crecimiento mucho más eh, que puedan tener lesiones y dolor en relación a lo que es el mismo tumor en cuestión. ¿Cuál es la clasificación de las glándulas salivales? Sabemos muy bien de que se van a clasificar en glándulas salivales mayores y menores. Dentro de lo que son las glándulas mayores, mencionamos fundamentalmente a las tres más importantes, como es la parótida, la submandibular y la sublingual. Son tres glándulas importantes dentro de lo que es la clasificación de las glándulas mayores. Y dentro de lo que son las glándulas menores tenemos a la mucosa oral, la faringe y la laringe. Quieras o no, las mencionadas tienen una función fisiológica bastante importante que requieren su atención de ustedes para poder tener una comprensión adecuada en relación a que cuando existe una alteración de las mismas, podamos tener un acercamiento cuasi inmediato en relación al diagnóstico.
La glándula submandibular, la glándula parótida, la glándula sublingual, como se ve en la imagen, en relación a lo que es la parótida, mencionamos su ubicación. Doctor, ¿Sí? doctor, perdón, le cuento que no se está moviendo las diapositivas, sigue en la primera. Ah, caramba, sí, ah, caramba, a ver, un cachín, cachín. Ah, a ver, un cachito, un cachito. Ahora, nada, Sí, sí, doctor, ahora sí. ¿sí, seguro? Estamos Sí, en clasificación de las glándulas salivales, ¿correcto? sí, Ya, perfecto. Ahora estamos en lo que es las glándulas salivales mayores. Me, me, me cortan nomás en caso de que exista ese tipo de alteraciones, porque quieras o no, al compartir la imagen, tal vez no van a correr las imágenes, por favor. Muchas gracias. En relación a lo que son las glándulas salivales mayores, mencionaba de que tenemos las tres importantes, como se ve en el esquema, la glándula parótida, la glándula submandibular y la sublingual, en sus ubicaciones anatómicas respectivas. Estas fundamentalmente van a tener sus alteraciones que en las imágenes posteriores vamos a detallar. Estamos mencionando la ubicación de las mismas, las glándulas salivales menores, distribuidas en la mucosa oral, vale decir, tanto en los labios, en el paladar, en la lengua, en la faringe, y necesariamente van a secretar la mucosa salival. Y es en base a estas situaciones la comunicación entre ellas van a tener conductos finos por donde va a discurrir prácticamente la mucosa salival y necesariamente ante cualquier obstrucción externa o interna nos van a tal vez producir una proliferación bacteriana que posteriormente esta puede darnos una infección importante. ¿Cuáles son las funciones de la saliva, queridos alumnos? Esto necesariamente desde el punto de vista fisiológico, la saliva cumple funciones importantes desde cuatro puntos de vista. La digestión inicial de los carbohidratos con la amilasa salival, la lubricación de la cavidad oral, que es el buffer, la protección antimicrobiana, ¿no? Y peor todavía si es que no hacemos un adecuado, una adecuada limpieza de nuestra cavidad bucal con un adecuado cepillado bueno, pues el cepillado de todo lo que es las piezas dentarias, la, la, las encías y el mantenimiento del pH oral. Entonces, en base a esto, las funciones de la saliva nos van a otorgar incluso una adecuada deglución de los detritos alimentarios. La glándula parótida, como ya habíamos mencionado inicialmente, es la mayor glándula salival, queridos alumnos, y se va a localizar en la región eh, preauricular, como se muestra en la imagen. Presenta una forma prismática triangular invertida con una base hacia cefálico y tiene gran importancia clínica por su relación con el nervio facial porque discurre prácticamente por inmediaciones de lo que es nuestra glándula parótida. La glándula es de las glándulas salivales mayores la más grande y tiene un peso de 25 a 30 gramos y produce 45% de la saliva serosa. Se extiende desde el arco cigomático hasta el ángulo mandibular. Imagínense, o sea, la distribución anatómica es importante, es amplia para lo que es la región facial, a diferencia de las otras glándulas, que son eh,
mucho menores en relación al tamaño y al peso. La división de la glándula parótida se va a dividir en un lóbulo superficial, en un lóbulo profundo, y ambos lóbulos están separados por el nervio facial. Por eso es que les mencioné de que discurre por la glándula parótida nuestro nervio facial, que en la anterior clase hemos llegado a dar toda la ubicación y trayecto respectivo. El nervio facial atraviesa la glándula parótida, forma el plexo parotidio, como se ve en la imagen, llegando a inervar todas las regiones, tanto hacia cefálico, hacia la parte media y hacia la región mandibular. Es por eso que cuando tenemos la parálisis facial, afecta prácticamente lo que es la región orbicular, el descenso de la musculatura del maxilar superior y el desvío de la hemicara hacia el lado afectado. Se va a dividir en ramas terminales y estas ramas terminales son las que en sí nos van a dar la afección de lo que es la parálisis facial. Es una estructura clave en lo que respecta en cirugía a la parótida. Cuando uno ingresa a hacer la cirugía de la glándula parótida, necesariamente tiene que saber por dónde van los trayectos de las ramas del nervio facial. Y dentro de lo que son las ramas, como en la imagen pueden observar, queridos alumnos, tenemos la rama temporal, la rama cigomática, la bucal, la marginal mandibular y la cervical. Dentro de esto, inervan los músculos de la expresión facial. Entonces, por eso es que cuando existe una lesión a nivel nervio facial, el descenso o la caída o la tosis que van a presentar todas las áreas que están inervando va a ser importante y va a ser muy notorio porque necesariamente esto va a llegar a afectar a las 5 ramas, básicamente. Inervan, ya les reitero, todos los músculos de la expresión facial, entonces no va a poder hacer una expresión adecuada el paciente con una lesión del nervio facial. La importancia quirúrgica que se da durante la cirugía de la parótida se debe identificar necesariamente al nervio facial para no cometer intercurrencias iatrogénicas, para no tener una lesión del mismo y la función facial pueda ser la más adecuada. Es lo mismo que cuando operamos la región tiroidea, lo tenemos al nervio laringio recurrente y cuando a veces hay tumores que están prácticamente envolviendo al nervio laringio recurrente, se tiene que tal vez llegar a lesionar, no porque no sepamos la parte anatómica, sino porque el tumor no se lo puede desecar y prácticamente lo está envolviendo a nuestro laringio recurrente y el tono de voz disminuye ostensiblemente. El conducto de Stensen, que es el conducto excretor de la parótida, como se ve en la imagen, ¿sí? Está de celestito, y sus funciones de este conducto es transportar saliva hacia la cavidad oral. Entonces, esta es una función sumamente importante que igual cuando se tiene una tumoración en las cercanías y llega a comprometer en forma extraluminal, a veces no existe este transporte y existe más bien un solo levantamiento con dolor a nivel de esta región. ¿Cuál será el trayecto del conducto de Stensen? El trayecto, como se ve en la imagen de la presentación, va a atravesar nuestro músculo macetero que posterior a esta perforación
va a llegar también a perforar nuestro músculo bucinador, que es el músculo de los trompetistas, y desemboca frente al segundo molar superior. Entonces, ese es el trayecto de nuestro conducto de Stensen que cuando tenemos igual el acto quirúrgico a nivel de lo que es la parótida, necesariamente tenemos que llegar a conocer bien estos trayectos para no cometer algunas lesiones en lo que se ha mencionado, tanto del nervio facial como del conducto de Stensen. El nervio facial en la parótida va a dividir la glándula en un lóbulo superficial y profundo. Eh, el superficial va a ser más hacia craneal y el profundo va a ser más hacia la parte interna en relación a lo que es la postura anatómica, ¿no? Ya la anterior clase habíamos mencionado de que todo lo que está por delante es anterior, todo lo que está por detrás posterior. Cuando está hacia arriba es cefálico, hacia abajo es caudal. Todo lo que se aleja es externo y todo lo que se acerca es interno, ¿no? En relación a esta división de la glándula del nervio facial en relación a la parótida. Las relaciones anatómicas de la parótida mencionamos con la carótida externa, la vena yugular externa y el espacio parafaringio en relación a sus relaciones anatómicas, por lo que es pequeño el espacio en la región facial, necesariamente está muy cerca varias estructuras que lamentablemente a veces tenemos que conocer bien el trayecto, las relaciones para no tener alguna sorpresa, ni inclusive con los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos. La glándula submandibular que está ubicada en el triángulo submandibular, ¿no? Va a pesar entre 12 a 15 gramos y la secreción es mixta. Va a producir cerca del 45% de la saliva que se ha mencionado anteriormente. Es una glándula muy importante, la submandibular, en relación a lo que vamos a ver en la presentación de los tumores. Los límites del triángulo submandibular. Los límites están formados por el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. En base a eso, vemos los límites del triángulo submandibular. ¿Qué podemos mencionar del conducto de Wharton? El conducto de Wharton, que es el conducto secretor de la glándula submandibular, y se va a dirigir hacia adelante. Pasa por el piso de la boca y se va a abrir em, en el conducto sublingual, que prácticamente va a ir a manera de una carúncula que va a llegar a albergar todo lo que es la secreción submandibular. Por último, tenemos la glándula sublingual que está ubicada en el piso de la boca, va a pesar 2 gramos. Vamos a observar acá los conductos de Ribinus, que va a poseer múltiples conductos pequeños que van a desembocar en la mucosa oral. Y todos estos conductos, ya les reitero, se conjuncionan para poder dar una lubricación adecuada el momento que estamos con un alimento dentro de la cavidad bucal. La distribución de los tumores, esta es la parte ya importante, al margen de haber conocido y recordado lo que es la parte anatómica. La parótida con un 80%, ¿sí? La submandibular con un 10% y las glándulas menores con un 9%, la glándula sublingual 1% en relación a la distribución de los tumores en cuestión.
¿Cuál es la probabilidad de benignidad? En relación a la glándula parótida, se menciona que un 80% de los tumores parotidios son benignos, pero sí un 20% pueden ser neoplásicos. Lo propio en la glándula submandibular, el 50% es de benignidad y las glándulas menores el 20%. A veces también los traumas que se reciben en la región facial y en estas regiones también nos pueden dar alteraciones en el desarrollo de los tumores. La característica tumoral de los benignos, uno, crecimiento lento, como se había mencionado, son indoloros. El crecimiento lento es gradual, es similar a un lipoma. No sé si alguna vez han visto un lipoma. El crecimiento va lento, lento y bueno, pues es circunscrito, no es doloroso, no está adherido a planos profundos y bueno, pues se puede llegar con una jeringa de BCG, infiltrar silocaína, se puede llegar a hacer una incisión teniendo dos flaps, uno superior, uno inferior, se hace la divulsión del, del lipoma en cuestión y bueno, se hace la exéresis, llegando a ser la rafia de los dos flaps, el superior y el inferior, del lugar donde se encuentre. Entonces, por eso es que se les menciona, a veces están un año, 2 años, 3 años ahí con su lipoma y bueno, pues es un crecimiento lento, es incómodo, a veces tienen el cuero cabelludo, están peinándose y siempre les detiene el sol levantamiento que es como una lenteja, tal vez como una del tamaño de una haba, y necesariamente eso incomoda en lo que es el aseo del cepillado o bien del peinado del cabello. Por eso es que muchas personas acuden luego de bastante tiempo, de 2, 3, 4 años, y dicen, esto ya me incomoda. Entonces, si se hace una adecuada inspección del tumor, bueno, pues si es circunscrito, es de bordes eh, regulares, no es doloroso y no está adherido a planos profundos, entonces se le propone la exéresis al paciente. Son indoloros, les reitero, están bien delimitados y no afectan al nervio facial. Vale decir, no son profundos. Las características de los tumores malignos es de un crecimiento rápido, presenta dolor, existe incluso parálisis facial. Si ven en la imagen inferior, ¿sí? Prácticamente ahí vemos un crecimiento irregular, una superficie irregular, está adherido a todo lo que es el paladar duro y prácticamente tiene dos tipos, incluso hasta de coloración, ¿no? En la que está más hacia arriba, te podría decir, está un poco más hiperémica y en la parte inferior está más pálida la imagen. Y lo propio en la imagen superior, en el extremo derecho, en la parte media, una coloración blanquecina, ¿no? A veces muchos mencionan que la característica de un tumor maligno es igual a la carne del pescado, así semiblanquecina. Entonces, esas son las características que se pueden dar en relación a los tumores malignos. Para poder hacer un diagnóstico adecuado, certero, podemos mencionar, uno, la tomografía axial computarizada. Podemos mencionar también una resonancia magnética y una punción aspirativa, ¿no? El PAF. En relación a estos exámenes complementarios, necesariamente podemos hacer cortes sagitales, longitudinales, oblicuos, como para poder ubicar todos los espacios que contamos
que tenemos dentro de lo que es el cráneo, la base del cráneo, y nos resultan espacios sumamente estratégicos donde se pueden albergar los procesos infecciosos. Dentro de lo que es el diagnóstico, sí se realiza como en la imagen observamos una aguja que ingresa necesariamente a la parte media de la tumoración, que es la punción aspiración con aguja fina, que permite obtener células para el estudio citológico. La manipulación de esta punción necesariamente tiene que ser muy clasificada, muy adecuada, porque quieras o no, realizar una punción de esta magnitud para no tener el cuidado posterior a la extracción de la aguja y que sea contaminado y tengamos un falso positivo, no es lo ideal para nuestros pacientes. Siempre se debe realizar todo estudio con las precauciones mínimas necesarias para no tener los errores que pueden ser importantes llegado el momento. Como se puede observar en la imagen, dentro de lo que son los tumores benignos principales, mencionamos a lo que es el adenoma pleomórfico y el tumor de Warthin. Entonces, estos dos tumores son benignos y necesariamente estos tumores tienen un crecimiento lento, pero se puede realizar la exéresis de los mismos. El adenoma pleomórfico, que es un tumor benigno más frecuente, es una masa firme, de crecimiento lento, bien delimitado, circunscrito, que, bueno, gradualmente ya le incomoda al paciente. ¿Por qué? Porque no puede llegar a tener un adecuado movimiento de su lengua dentro de la cavidad bucal cerrada. Incluso cualquiera de nosotros, incluso hasta yo, cuando tenemos tal vez un detrito alimentario en medio de las piezas dentarias, estamos queriendo sacarlo inmediatamente. Imagínense ustedes con un tumor, un adenoma pleomórfico de esta magnitud, entonces ya tiene nomás sus limitaciones como para ya hacer ir al paciente a un centro eh, para que se pueda realizar un tratamiento netamente quirúrgico. La importancia, puede haber una transformación maligna a un carcinoma, adenoma pleomórfico. Eh, ¿Por qué? Porque quieras o no, las manipulaciones inadecuadas, las resecciones inadecuadas, hacen que por vía hematógena también puedan llegar a tener alguna alteración en relación a la transformación que se menciona en esta imagen. ¿Cuál es la regla de los 80? La regla de los 80, mencionamos un 80% son benignos, un 80% del lóbulo superficial, un 80% del adenoma pleomórfico, que representa la relación de los 80 en relación a los tumores benignos. El tumor de Warthin se menciona que es de un 10 a 15% dentro de los tumores parotidios y pueden ser bilaterales, frecuentemente en parótida, asociados al tabaquismo. Si ven ustedes en la imagen de la izquierda de ustedes, van a ver una asimetría facial, ¿no? En el extremo inferior de la región facial. Entonces, ven una simetría facial, incluso hasta la misma comisura labial está descendida, se podría decir, y bueno, en relación a eso, se puede llegar
a ver una importante, importante eh, alteración anatómica. Otros tumores benignos, si mencionamos, la lesión linfoepitelial y el adenoma monomorfo, ¿no? Como ustedes verán, son tumores rosados, son tumores sí vascularizados, pero que necesariamente bajo una anestesia local superficial podemos llegar a hacer la resección en forma ad integrum de todo lo que es el tumor. Tratamiento de los tumores benignos. Podemos tener un tratamiento una parotidectomía superficial, una parotidectomía total y una resección submandibular. Entonces, es en relación a, a estos tratamientos de los cuales podemos nosotros hacer uso en el quirófano para este tipo de situaciones. Mencionamos ahora los tumores malignos. Como se puede apreciar en las imágenes, se caracterizan por crecimiento rápido, como se había mencionado, infiltración local, eh, se van diseminando localmente, ¿sí? Hacia la teca profunda de la parte ósea, dando lo que se llama las metástasis, ¿no? Y en relación a estas situaciones, ya les digo, las metástasis ya es de un asentamiento importante de los tumores malignos. Mencionamos al carcinoma mucoepidermoide, ¿no? Es el tumor maligno más frecuente, queridos alumnos. Y sus características son las siguientes. Está compuesto por células mucosas, células epidermoides y células intermedias, ¿sí? Este carcinoma mucoepidermoide en sí nos representa lo que estamos viendo en la imagen y está prácticamente con una diseminación, con una metástasis, la más cercana es incluso cerebral, hepática, básicamente. El carcinoma adenoide quístico. El carcinoma adenoide quístico, dado por una infiltración perineural con alta recurrencia, con un crecimiento lento, pero es doloroso, ¿no? Doloroso incluso a la deglución y necesariamente es muy incómodo para todos los que cuentan con esta patología. Y necesariamente el compromiso del nervio facial, ya les reitero, puede indicar la invasión tumoral, como se aprecia en la imagen, como si fuera una parálisis facial. Entonces, quieras o no, si tenemos un tumor en la hemicara derecha o izquierda y tenemos esta imagen a nivel facial, necesariamente estamos viendo de que nuestro nervio facial, como en las anteriores presentaciones les había mencionado, puede estar comprometido y la restauración posterior a la exéresis puede ser un poco dificultosa. Necesariamente cuando tenemos estos, estos casos, al margen de que puede estar eh, indicada la parte quirúrgica, necesariamente la radioterapia está indicado en alto grado. Existen márgenes positivos que se pueden lograr mediante la radioterapia y realizando una resección ganglionar de los ganglios positivos más radioterapia nos pueden otorgar una, una adecuada evolución. Lógicamente,
todo lo que sea por el paciente debemos realizar en la parte quirúrgica. Los factores pronósticos depende del grado histológico, depende del estadio clínico. Tengan en cuenta, queridos alumnos, de que para poder dar un, una información adecuada en relación a un TU, tenemos que ver lo que son las fases, el TNM, ¿sí? Ver la parte tomográfica o bien la parte de la resonancia magnética y estadificar a nuestro tumor maligno para dar las opciones tanto desde resección quirúrgica, radioterapia o quimioterapia. En base a eso, fundamentalmente podemos tener la posibilidad de darle la opción de tratamiento a nuestro paciente. Con esto hemos concluido la clase, queridos alumnos. Entonces, la próxima semana estamos teniendo la clase en el horario habitual. Muy gentiles por su atención, que tengan un buen resto de la noche y un adecuado fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, hasta luego. Doctor, perdón, doctor, eh, se puede tal vez bien, pues, es que le cuento, ¿Aló, aló, entonces, aló, justamente aló?